Pero aquí es duro porque esto es como una dictadura, hablándote claro. Es como una dictadura, no es una dictadura. Porque ustedes te quieren, fíjate tú, yo hago aquí más que una persona que te trabaja en un ministerio público, ¿vale? Yo aquí te hago hasta 10, 15 dólares diarios. Por esa gente que trabaja en esos ministerios, que te cobran, ¿qué? 5, 6 dólares quincenal, mensual, no sé. Horrible, horrible para esa gente. Quiero que vean estas bebidas que están por aquí, amigos míos. Esto acaba de ser pagado en un banco de los Estados Unidos. Un dinero que ni siquiera ha tocado y probablemente no va a tocar Venezuela. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en Venezuela, un país que llegó a tener la tasa de inflación más alta de todo el planeta. Tanto así que llegaron a imprimir billetes de 1 millón de bolívares. Imagínense, por ejemplo, en Costa Rica tenemos el tipo de cambio de 550 colones por $1. Aquí llegó el problema económico a tal punto que 1 millón de bolívares ni siquiera llegaba a $1. En el momento que se hizo en el 2021, 1 millón de bolívares equivalía aproximadamente a 50 centavos, para que vean el problema tan grave al que llegó. Lo que a usted le pagaban en bolívares hoy puede que mañana fuera la mitad. Si usted con 10 bolívares podía comprar una caja de leche, ya mañana no le alcanzaba para una caja de leche. Dicen los economistas, y se lee, que un índice normal de inflación en un país es de un 2%, de un 4%, de un 5%, ya es alarmante, pues aquí llegó a 1.000.000% de inflación. Con lo que anteriormente se compraba una mansión con millones de bolívares, llegó a ser con lo que apenas alcanzaba para comprarse una taza de café. Se dice que en la actualidad, en pleno 2023, las cosas han mejorado, la economía va cambiando, a la moneda le han quitado aproximadamente 14 ceros, algo que no logro entender bien. De hecho, que este es un tema bien difícil, incluso para los venezolanos. Eso lo vamos a estar viendo a lo largo de este video. Así que salgamos a la calle a ver cómo funciona la economía, la moneda y cómo está toda la cuestión en este país. ¿Por qué es tan impactante y confuso encontrarnos prácticamente toda la economía dolarizada en Venezuela? Basta con darnos una vuelta por las calles para darnos cuenta que absolutamente ya todos los comercios tienen los precios dolarizados, pero el dólar no era legal en Venezuela hasta recientemente, que ya les voy a explicar por qué aceptaron que ya a la fuerza tenía que introducirse el dólar, pero aún, por ejemplo, en una tienda no es legal que esté el precio cobrado en dólares. Vean que aquí están todo esto que ven aquí son dólares, no son bolívares, pero nada más dice ref de referencia, no tiene tan siquiera el signo de dólar, no se puede. En el pasado era imposible pagar con $1 o que alguien recibiera $1 porque tan siquiera circulaba en esta economía. Imaginen que leía que para poder adquirir dólares para salir del país, para ir a pasear, por ejemplo, la única manera era con una entidad del gobierno que se encargaba de cambiarle para controlar cuántos dólares le iban a dar y demás, y esa era la única manera de obtener, o en un mercado negro que existe de los dólares, solo así se podían obtener. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasaron de ni siquiera recibir dólares a que toda la economía esté actualmente dolarizada? Pues así, en resumidas cuentas, resulta que cuando la inflación estaba en lo más y mejor, como en el 2019, que todo era millones y millones, una taza de café valía millones, una televisión valía 100 millones de bolívares, imagínense, para pagar había que llevar literalmente un saco lleno de plata y tirarlo ahí como que si usted fuera un dealer. Entonces la gente empezó a preferir manejar todo digital y ahí salieron medios de pago que vamos a ir viendo más adelante, pero al ser todo digital dependían de algo muy importante, de la electricidad. Entonces en este mismo año, en el 2019, hubo un apagón en todo el país que en Caracas duró aproximadamente una semana, fue donde menos duró, porque fuera de la ciudad hubo lugares donde incluso duró un mes o más. Entonces, a los pagos depender de la electricidad no se podían hacer y las necesidades continuaban. Usted necesitaba papel, necesitaba comida. Entonces, ¿qué hizo la gente? Como no habían bolívares y no había método de pago digital, empezó a decir, bueno, saquemos los dolaritos que hay por ahí. Gente que tenía unos dólares guardados empezó a pagar en dólares aunque no se pudiera por la necesidad, y cuando volvió todo a la normalidad después del apagón, ya el dólar estaba instaurado en el país, ya no había vuelta atrás. A lo largo de este video quiero irle preguntando a los buhoneros y a los vendedores que tienen puestos informales en la calle, que cobran montos pequeños y demás, ¿qué tan difícil
difícil ha sido este cambio en la moneda, pero de una vez les adelanto que antes intenté entrevistar a alguno que me contó que no quería que yo lo entrevistara porque a un amigo de él que dijo como cosas fuertes contra el gobierno, igual en una cámara, me imagino que en algo aquí de este país, lo metieron preso, como que los acusan de traición a la patria o cosas así y se pueden meter en un problema grave. Entonces, los que nos quieran hablar, pues aquí irán apareciendo sin ningún tipo de censura, yo no los voy a censurar. Amigos, aquí nos encontramos con Mauricio, que se dedica a la limpiada y al pulido de calzado. De hecho, vean por favor aquí, todo eso que tiene es betún de todos los colores que ustedes se puedan imaginar, todas las herramientas las anda por aquí. Y le quería preguntar, Mauricio, con todo este cambio que ha tenido la economía y que ahora son dólares y bolívares, ¿qué tan difícil es para usted, por ejemplo, cobrar un servicio? No, porque uno se adapta al cambio, ¿entiendes? Por lo menos si un dólar te vale 27 bolívares, uno le cobra 30 bolívares. Y si quiere pagar un dólar, le paga un dólar igual. ¿Cuánto vale el servicio? 30 bolívares. $1 aproximadamente. Esa es la limpiada, la pulida $2, que vienen siendo ya 55 bolívares. Pero la gente se adapta y te da 60 bolívares con lo que dice la ñapa. Porque como yo por lo menos tampoco tengo pago móvil, porque no tengo teléfono inteligente. Entonces se me hacía duro trabajar, ¿me entiendes? O sea, porque la gente tiene ahorita más que todo pago móvil, moneda electrónica. Por ejemplo, usted no puede recibir pagos electrónicos. A menos que sea por transferencia. Solo por transferencia. Exactamente. Entonces sí se hace también, pero eso te llega después de un día para otro. Tú nunca tienes el efectivo al momento. No llega al momento, tiene un retraso. Claro, sí, claro. Cuando es por transferencia y también por el pago móvil, porque tiene que ir a sacar al banco, ese te quita tiempo. ¿Y qué opina usted de la situación actual? ¿Cree que va mejorando, que está igual? No, mijo, esto está empeorando. Si nosotros no buscamos el cambio, estamos fregados. Que aquí tiene que haber un cambio, porque aquí lo que está de la política es para ellos. O sea, el socialismo que ellos llaman socialismo es para ellos. Que el pobre va empobreciendo más. Y si tú te metes para los barrios, donde digo yo, lo que hay es calamidad. La cuestión del gas, el agua, la luz, apagones. Cuando nunca se había visto eso aquí, cuando en la Cuarta República. Yo tengo 56 años, pana. Tengo 2 hijas de 27 y 25 años. Se fueron hace 5 años para Colombia para buscar mejor vida con sus nietos, ¿me entiendes? Porque aquí no hay vida. Cuando yo tuve mis hijas sí había poder adquisitivo. Podía crear un muchacho. Ahorita que tengo un muchacho aquí, porque están diciendo ellos que le van a pagar un bono, lo tienen, pero después se olvidan de esos muchachos. O sea, aquí esto va a ir mal en peor. Uno tiene que buscar un cambio. Pero aquí es duro porque esto es como una dictadura, hablándote claro. Es como una dictadura, no es una dictadura. Porque te quieren, fíjate tú. Yo hago aquí más que una persona que te trabaja en un ministerio público, ¿vale? Yo aquí te hago hasta 10, 15 dólares diarios. Por esa gente que trabaja en esos ministerios, que te cobran, ¿qué? 5, 6 dólares quincenal, mensual, no sé. Horrible, horrible para esa gente. Entonces, cuentan con una bolsa, que ya no es una bolsa que te venía antes, cuando empezaron a esa cuestión. Que eran 19 artículos. Ahorita te dan como 6 y pura cosa mala, de mala calidad, ya vencida, que lo que hace es enfermar a la gente. Y los medicamentos por las nubes. O sea que tú no te puedes dar el lujo de enfermarte, pues si no es terrible. Un lujo enfermarse aquí en Venezuela. Claro, sí. Ojo con esto, este es el estado de muchos de los cajeros que nos vamos a encontrar en Venezuela. No todos se encuentran de esta manera, pero la gran mayoría, según lo que me cuentan, están en este estado porque ya nadie quiere usar bolívares, ya nadie quiere sacar efectivo en bolívares del cajero, porque de aquí no se pueden sacar dólares. E incluso cuando empezó todo el tema de la inflación, todos los cajeros tienen un máximo. Me imagino que en sus países lo máximo es sacar cierta cantidad de soles, o por ejemplo en Costa Rica cierta cantidad de colones. Cuando ya la moneda estaba en millones, lo máximo que usted podía sacar era X cantidad de bolívares, que no era ni un centavo. Entonces, pues ya para qué utilizarlos. Por ejemplo, aquí nos encontramos las aguacateras. Cuénteme algo. Aquí, por ejemplo, para pagar los aguacates, el cambur que le dicen aquí en Venezuela y demás, ¿qué tipo de pagos aceptan? En bolívares y en dólares. Aceptan en dólares. Y aceptan pago móvil y tarjeta. También. ¿Y qué tanto usan los bolívares? ¿Qué tanto usan el efectivo? ¿Lo usan mucho o qué es lo que más le pagan? No pagan más en dólares, en punto. ¿En punto? Sí. Eso es algo venezolano. Sí. ¿En cuánto tiene el aguacate aquí? 8 por $2. 8 aguacates por $2. Debería llevar yo a vender en Costa Rica. Me los llevo en la maleta y me hago rico allá. Pues te lo vendo verde para que te lleguen allá. Listo, muchísimas gracias. Gracias, amor. Debido a la devaluación, a lo de los cajeros y a todo esto y quién sabe a cuántas otras cosas, la gente aquí en Venezuela ya prácticamente no usa el bolívar en efectivo. Me cuentan que únicamente se utiliza el bolívar para pagar el transporte público o se utiliza
utiliza para hacer pagos de cuenta a cuenta. Por ejemplo, en todos estos comercios que uno se encuentra en la calle ya se puede pagar con una aplicación que se llama Pago Móvil, que por ejemplo en Costa Rica nosotros la conocemos como Simpe Móvil, no sé en sus países cómo se conocerá, pero la he encontrado ya casi en todos los países. Es una aplicación que solo con el número de teléfono ya usted hace un pago de su cuenta de banco a otra cuenta de banco con un mensaje de texto. Pero eso es para hacer pagos en bolívares, de cuenta en bolívares a cuenta en bolívares. Y este que van a ver a continuación es el pago que más me vuela la cabeza, que aquí por estar en el centro lo encontramos en un lugar fresón, que a lo que me dicen este es como el Starbucks de Venezuela, pero en otras zonas del país se puede encontrar hasta en un kiosco. Cualquier persona que tenga acceso a una cuenta en Estados Unidos lo puede tener. Ojo con eso. Quiero que vean estas bebidas que están por aquí, amigos míos. Esto acaba de ser pagado en un banco de los Estados Unidos. Un dinero que ni siquiera ha tocado y probablemente no va a tocar Venezuela. ¿Cómo es que funciona eso, Pogonix? Que por cierto los anda acompañando hoy. No lo había presentado. Bueno, mi querido Araya, actualmente en Venezuela existe un método de pago que es transferencia directa de un banco de Estados Unidos a otro banco de Estados Unidos. Como el dólar es la moneda que funciona de manera paralela al bolívar, los diversos comercios han tenido que adaptarse a aceptar pagos en dólares. Obviamente, como pagar en dólares acá en Venezuela es un tema bastante complicado, las personas, locatarios, dueños de empresas, emprendedores que tienen la oportunidad de tener una cuenta bancaria en Estados Unidos aceptan que se les hagan transferencia de Estados Unidos a Estados Unidos. Aceptan que las personas que tienen cuentas en bancos de Estados Unidos le hagan transferencia a su cuenta de Estados Unidos a través de una plataforma que no cobra comisiones que se llama Zelle. Entonces yo básicamente con el correo electrónico del dueño del lugar, del dueño del local, puedo hacerle una transferencia como si él fuera mi amigo, como si toma este dinero que te debo por este café, por ponerte un ejemplo. Demasiado todo dentro loco. del sistema bancario de los Estados Unidos, aunque estés en Venezuela. Demasiado loco, ¿qué les parece? Por aquí nos encontramos el puesto de Dixon, que esto es algo que es bien común encontrarse en diferentes partes de la ciudad, este tipo de ventas. Por ejemplo, aquí están vendiendo unos blancos, venden lapiceros, galletas, confites, encendedores, algunas cositas que usted va pasando y puede necesitar. Y le quería consultar a Dixon, que me lo encontré por acá, ¿qué tanto lo ha afectado o si tal vez no lo ha afectado que ahora todo sea dolarizado? Si la gente le paga en dólares, si hay cambio, ¿cómo funciona? A veces compra con dólares, otro en bolívares y así se transcurso de todo el día. Si alguien trae 5 o 10 dólares, tendría que darle el cambio en bolívares. En bolívares. Los empresarios quieren pagarle a los trabajadores en bolívares. Cuando aquí todo comercio, todo tipo que se relaciona al comercio, se lo venden en dólares. Entonces eso es lo que por lo menos el venezolano se pregunta. Bueno, pero ¿cómo uno puede estar en una empresa aquí en Venezuela si lo que hacen es pagarle bolívares? Y es poco, porque calculando de un sueldo en una quincena viene siendo calculando como unos 4 dólares a 5 dólares. Entonces eso no cubre por lo menos la cesta básica del venezolano aquí en Venezuela. ¿Y cree usted que la economía vaya mejorando, que está igual o está peor? ¿Qué cree usted? Mira, esto sigue, yo creo que va para peor. Yo pienso que va para peor porque siempre están diciendo que las cosas van a funcionar y siempre hay diferencias. Por lo menos el país hoy en día cuenta con una bolsa de comida que eso es mensual, atraído por el gobierno. Eso se le puede llamar una ayuda, pero eso no es suficiente para lo que necesita realmente el venezolano. Aquí en el casco histórico de Caracas, que la verdad se me parece demasiado a un bulevar, creo que se llama, que recorrimos en Perú, cerca de la plaza principal de Lima. No sé a ustedes qué les parece, que incluso se parece a Madrid, está muy bonito. Les quiero hacer la siguiente pregunta, algo que yo no logro entender y que le he preguntado a varias personas y es algo confuso, la verdad tampoco me han sabido contestar, y es lo siguiente, a ver si alguno de ustedes lo sabe y lo puede dejar en los comentarios. Debido a la inflación, ¿será que si alguien tenía, por ejemplo, una deuda de una casa de 100,000 bolívares y cuando llegó la inflación y 100,000 bolívares pasaron a ser $1, ¿será que quedó libre de deudas? ¿Será que con $1 podía pagar lo que debía de la casa y quedó libre de deudas? Y la otra pregunta es lo contrario, si alguien tenía 1.000.000 de bolívares ahorrado en aquel momento y cuando llegó la inflación y 1.000.000 de bolívares pasó a ser 50 centavos, perdió absolutamente todos sus ahorros. Es algo que no sé, no he encontrado respuesta, entonces si alguno de ustedes sabe, déjenlo por ahí en los comentarios. Lo que sí me han contado relacionado con el banco y todo este tema es que en Venezuela, debido a la inestabilidad que ha tenido la moneda históricamente, ya en los últimos meses, en el último año, según lo que entiendo, ha estado como más estable.
saludable, pero debido al historial que tiene, es prácticamente imposible adquirir un crédito. Imagínense, ¿cuál banco se va a querer arriesgar a prestar 100.000 bolívares y que dentro de un mes esos 100.000 bolívares ya no valgan nada y lleguen y se lo paguen con $1? Entonces, para un emprendedor es casi imposible empezar una empresa con capital prestado, y me cuentan que los préstamos a los que tal vez se logra aplicar son préstamos para apartamentos en donde usted tiene que dar un enganche inicial de $50.000, o para un carro y le dan el préstamo a 2 años, entonces le quedan pagos de $2.000 o de $4.000 mensuales. Vean, vamos a hacer una prueba, vamos a ir a un puestico que hay ahí para preguntar los precios, para que vean cómo todo es en dólares ahora. Hola, buenas, ¿qué tal, mi amigo? ¿Qué tiene a la venta? Tenemos carterita, koala, audífonos. ¿Y a qué precio tienen los audífonos? Los audífonos en $1. ¿Los bolsos? $2. Los koala, $3, padre. A $3, todo en dólares. Todo en dólares, en bolívares. Ya el bolívar está ahorita... Está difícil. Hola, ¿qué tal? Hola. Disculpe, ¿qué tiene por aquí? Medias, boxers. Sí, ¿Qué precio tienen? Tenemos medio de 4 por $1. 4 por $1. Exactamente, 4 por $1. Tenemos medio de paño, ponen $3, 2 por 5. ¿Los boxers? Lo tenemos a $1. A $1 cada uno. Ajá, cada uno. ¿Canguras? ¿Cómo le dicen aquí a esto? Koala. Koala. En $2. $2 el koala. $2. Todo en dólares. Normalmente aquí Sí. todo el mundo le paga en dólares. Todo agarramos en $1 porque el soberano está devaluado. Ya. No podemos hacer nada con el soberano nada más por el pasaje. Solo alcanza Todo, por el pasaje. exactamente, puro compramos en $. Todo se compra en dólares. Todo, hasta la comida. En el supermercado todo en dólares. El gobierno, viendo que ya no había manera de parar este cambio, le impuso un impuesto del 3% a todos los pagos que se hagan en una moneda extranjera, principalmente en los comercios regulados. Aquí en la calle no aplica, pero en un comercio regulado, lo que sea que usted vaya a comprar en una moneda que no sea el bolívar, haga un 3% extra, además del impuesto que ya tiene el IVA del país, que es un 16%. Ven qué interesante esto. Yo siempre lo he escuchado como que un masaje en los pies le puede arreglar el riñón, el estómago, cosas. De hecho, hay gente que cuando a uno le duele la cabeza le hace un masaje en los pies, pero nunca lo había visto de esta manera. Como que ahí está descrito qué punto hay que tocar para cada parte del cuerpo. ¿Han escuchado acerca de esto ustedes? Vean qué impresionante. Vean cuántas ventas nos estamos encontrando debajo de un puente. Literalmente, esto que ven por aquí es un puente. Ahí pasa una calle y vean la cantidad de puestos que hay. De hecho, que quiero ir a ver todo lo que se consigue por aquí, porque hay cosas bastante inusuales como peluquerías. Peluquerías debajo del puente. Ya me dieron ganas de hacerme un corte aquí. Por aquí hay ventas de libros. De hecho, que he visto muchísimas ventas de libros en Venezuela. ¿Será que en este país les gusta leer bastante? ¡Ojo, ojo, ojo! Vean las barberías élite de Venezuela. Vean los espejos y las sillas y todo el spot aquí abajo. Acá cerca está el Tribunal Supremo de Justicia o algo así, según lo que entiendo. Entonces venden todas las leyes que hay aquí en Venezuela, pero en dosis. Por ejemplo, si usted ocupa el Código Procesal Penal, o si usted ocupa el Código de Deontología o la Ley de Transporte, todo en pequeñas dosis. Hay librerías aquí también, cualquier artículo que usted necesite, hasta fotocopias. Es impresionante, la verdad, eso de las barberías aquí debajo del puente. Y aquí nos encontramos con este pana. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Ernie, mano, Ernie. Ernie, una pregunta. ¿Cuánto vale un corte aquí abajo? ¿Cuánto? $4, mano. $4 el corte. Sí, ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para usted ahora que todo es en dólares? ¿Es fácil que alguien le pague? Si le da un billete de 10, ¿es fácil o difícil darle cambio? ¿Cómo funciona? Sí, a la vez un poco difícil porque no tenemos el sencillo, pero siempre resolvemos, pues. ¿Qué hacen? ¿Van a buscar aquí alrededor? Sí, o le quitamos prestado al compañero. ¿Y la gente paga más en dólares, en bolívares, electrónico? ¿Cómo le paga más a usted? En divisa, en $. ¿En dólares? Sí. $3 vale la patilla. Corte de lujo en Venezuela, casi nada. Si ustedes en algún momento de sus vidas creen que les están haciendo punta en un lugar exótico, recuerden que su tío Araya Vlogs se cortó el pelo debajo de un puente y se lo cortó de lujo. Vean qué interesante lo que me estaban contando aquí. Es algo que se ha repetido mucho en los videos y que yo tenía la idea antes de venir, que si era peligroso o no. Por ejemplo, este es el puro centro de Caracas. Claro, pero no centro, estamos en el puente de Fuerzas Armadas, el centro del peligroso Capitolio. andar por aquí. En lo que cabe, no, pero no, mira, no, ahorita todo se ha dañado mucho, estamos trabajando aquí, que no pertenecemos ladrones ni nada. Le entramos a palo. El que viene Te robó esto, vamos a entrarle a palo ese maldito. Claro. Así es la ley aquí. Claro, te afeitaste conmigo, te van a robar en la esquina. No, señor, ese cliente es mío, lo vamos a joder. Pues. Excelente servicio. Le hacen el corte y combaten los malandros. Las dos cosas. Y si no, que le eche mantequilla.
Los tiran para arriba. Quiero que vean algo que me he encontrado bastante también aquí en las calles y son las ventas de cotufas, que así es como se le dice aquí a la palomita. ¿Cómo la conocen en sus países? Vean qué curioso cómo funciona esto. Resulta que ahí hay algo de gas encendido. Aquí echan el maíz, echan el aceite, lo mueven y nada más le ponen el fuego a la olla y se van reventando. Al parecer le gustan bastante a los venezolanos. Obviamente vamos a probar la cotufa venezolana. Deliciosa, igual que en todo el planeta. Esto no varía, ni en Japón. Lo que vamos a intentar es totalmente innecesario porque no es necesario andar bolívares aquí en Venezuela. Me he dado cuenta que todo se paga o con tarjeta o con dólares, y cambiar de dólares a bolívares en el banco es bien difícil. Son en horarios limitados, hay que hacer largas colas. Cambia a dólares, no tiene para cambiar dólares. Sí, ocupo cambiar, ¿qué pueden ser? 2, 3 dólares a bolívares. No tiene bolívares en efectivo. En el restaurante me lo pueden cambiar. ¿A cuánto está el dólar hoy? 27 bolívares por dólar. 81 dólares. Bolívar. 81 bolívares por 3 dólares. Como les decía, es totalmente innecesario porque ya no se necesitan los bolívares para Venezuela, pero vamos a ver si conseguimos para conocer la moneda y para ver qué tan fácil o difícil es cambiar. Buenas, disculpe. ¿Tienen cambio de dólares a bolívares? ¿Necesitas bolívares? Sí. No tiene bolívares. Si me cambia un dólar, tal vez, por lo menos para pagar el bus. Un dólar puede ser que me cambie. Vamos a ver si te alcanza para los 3. Como vieron, cambiar 3 simples dólares a bolívares fue complicado, 3 dólares. Y además me estaban diciendo que en el banco a veces se complica porque tampoco tienen bolívares en efectivo. Además, lo que me dieron son 2.080.000 bolívares. Tenemos aquí 2 billetes de 1 millón, uno de 50 y otros de 10. Y ustedes se preguntarán por qué si el tipo de cambio actual es de 1 dólar por 27 bolívares. Pues resulta que recientemente, como ya los números estaban llegando demasiado altos, le quitaron 6 ceros a la moneda. Entonces se tiene que saber que el billete de 1 millón ahora solo vale 1. Entonces aquí serían 82 bolívares en total. Si usted no está familiarizado con el tema y le dan bolívares, usted cree que es millonario, pero no. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció la loca economía de Venezuela. Si saben otras cosas que puedan agregar, déjenlo todo por aquí en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Gracias al señor Fogonix que nos andaba acompañando. Este fue un video bastante complicado de explicar. Ni yo entiendo bien la economía venezolana. Pero gracias por querer mostrar un poquito de Venezuela a todo el mundo. A ver si lo logran entender y se animan a venir algún día. Claro que sí. Además les voy a dejar el canal de Fogonix en la descripción, que hace buenos videos de los mejores lugares de Venezuela. Ha estado en Costa Rica y por todos lados. Nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy tuvo millones que no eran millones en sus manos.